Exactamente 4.482 personas han contraído el VIH en Canarias desde el año 2000. De este total, 352 han fallecido a causa de la enfermedad, según apuntan los datos oficiales del Gobierno de Canarias. Además, 2016 ha sido el año en el que más casos se han detectado desde 2008. Marina Rodríguez es especialista en veneriología y Antoni Carballo es integrante de la asociación LGBTI Diversas. Ambos hablan sobre este repunte. No necesariamente se relaciona con un nivel sociocultural determinado. Las estadísticas muestran muy fiablemente la mayor incidencia en hombres, por supuesto, edad entre 20 y 35 años y población más de riesgo, sobre todo VIH y sífilis, hombres que tienen sexo con hombres. Ha desaparecido ese concepto que teníamos en los años 80 de VIH sinónimo de muerte, y a lo mejor con los avances que hemos tenido pues ha favorecido que ya la gente no tenga tanto miedo y ese miedo se traduzca en esto de no protegerse y aumentar la prevalencia. En las islas, más de 3.500 afectados son hombres, y de estos, en torno a 2.400 pertenecen al colectivo LGBTI. Es precisamente esta incidencia masculina la que ha generado una homofobia arraigada en muchos ámbitos de la sociedad. Es una de las reflexiones que hacen desde Diversas. Incluso los propios sanitarios se escudan en ser homosexual es sinónimo de tener VIH, y muchos de los miedos por los que muchas personas desgraciadamente no comentan su situación y hablan abiertamente de eso es por el estigma que hay en la sociedad. Siempre hemos creído que la prevención y los cuidados hacia las personas no se tienen que centrar solo en los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, sino también en todo el colectivo en general. Y ya no solo hablamos del colectivo LGTBI, sino también de los heterosexuales, porque los heterosexuales no están exentos de tener esta enfermedad. Son las palabras de Antoni Carballo, que denuncia esta situación. Gracias, Yanire. Bueno, pues para darnos una visual de la situación en las islas, nos acompaña aquí en los estudios centrales de Radio Club Tenerife de la cadena SER, Basilio Valladares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. El farmacéutico, doctor en farmacia y también propietario de un laboratorio, el Laboratorio Finca España, y también nos acompaña en esta conversación Carles Barrés, que es técnico del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal, Carles? Hola, buenos días y un saludo a todos los oyentes. Bueno, yo ya les veía a ambos con una cara un poco extraña, ¿no? Según estaban escuchando este reportaje, porque vamos a ver qué dicen los expertos sobre cómo está afectando el VIH en Canarias. Carlos, por ejemplo. No, simplemente es que estaba oyendo todo el baile de cifras y sí que es cierto que a la hora de dar cifras, datos, siempre hay que contextualizar bien el tema para que precisamente la gente que escucha, el oyente, sepa bien en qué momento estamos de la infección del VIH. Si tengo que aclarar datos que se han oído, tengo que decir que el número de nuevas infecciones en Canarias anual se está manteniendo estable desde el 2006 hasta ahora, 2016, declarado en 2017, en cifras que oscilan entre 250 y 307, que es la última de este año. No es que haya subidas alarmantes ni repuntes alarmantes, sino que esa es la cifra en la que nos mantenemos. Ni sube ni baja, por decirlo de alguna manera. Y si hay alguna que otra oscilación, tiene que ver con los sistemas de registro que se afina más o se afina menos. Bien es cierto que es un tema que nos preocupa porque está ahí, y es un tema que no podemos olvidar. Nosotros tenemos datos desde el año 2000, si no me equivoco, ¿no? Más o menos los registros constan de esa fecha, sí, de ¿no? nuevas infecciones. Y me dice que, bueno, que más o menos se mantiene una cantidad estable de infectados al año. ¿Por qué no baja? Bueno, es buena pregunta. No es que no baja porque, bueno, también es cierto que cada vez desde Salud Pública, digamos que hay nuevas estrategias que lo que pretende también es, no olvidemos que hay personas que están infectadas y no lo saben, y desde Salud Pública se están haciendo estrategias en colaboración con la atención primaria, en colaboración con las oficinas de farmacia, que hemos trabajado con ellas también, con otros
con entidades, con ONGs, en proyectos que lo que estamos haciendo es intentar fomentar que la gente se haga por lo menos una prueba de VIH a lo largo de su vida, para saber si puede o no tener la infección, porque no olvidemos que todo el mundo es susceptible de tener el VIH. Prácticamente como una revisión rutinaria, ¿no? Por ejemplo, eso sería lo ideal. Todos somos susceptibles de tener el VIH porque, si pensamos, todo el mundo nos hemos puesto en algún momento en riesgo, hemos tenido una relación no protegida. Basilio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, desde la perspectiva de la oficina de farmacia, por ejemplo, incluso del mismo laboratorio, ¿verdad? Claro, nosotros tocamos al usuario de a pie, al paciente, cliente de a pie, y coincido con Carles. Nosotros como laboratorio colaboramos hace ya un par de años con ellos en este seguimiento, porque ellos, como acaban de decir, tenían el contacto con ONGs, con los servicios canarios, con los centros de salud, pero digamos que faltaba a lo mejor la persona de a pie, que a lo mejor nunca pasa o por una ONG o por un centro de salud. Y dijeron, oye, vamos a tocar a los laboratorios. Contactaron con Red Canaria de Laboratorios, que somos una asociación de laboratorios, e hicimos, bueno, pues una batida, vamos a llamarlo así, intentando ver qué podíamos encontrarnos. Efectivamente, tuvimos casos de HIV positivo en donde el paciente no lo sabía. Sí es verdad que aquí importa una cosa fundamental, que es la educación, la formación. Desde Sanidad, a los miembros de los laboratorios nos formaron sobre todo a qué era lo que ocurría cuando detectábamos un HIV positivo y teníamos que hablar con el paciente. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo afrontas esa situación? Pues con muchísima tranquilidad. En mi caso tuvimos conversaciones hasta de 3/4 de hora porque el paciente no se lo espera, desconoce totalmente, y sobre todo hay que intentarles darle tranquilidad, porque hoy en día existen tratamientos que son tremendamente efectivos, y si el diagnóstico no es tardío, hay un montón de ventajas sobre lo que se refiere a la mortalidad, sobre la morbilidad, sobre su mejora de la calidad de vida, también sobre todo la mejora en la respuesta al tratamiento, y aumenta lógicamente la esperanza de vida. Nosotros desde el laboratorio tenemos una web en donde, viendo que se buscaba mucho esto, hicimos artículos sobre el tema. ¿No? Nos encontramos con que mucha gente llama, sobre todo porque lo que sí detectamos es desconocimiento. Antes yo te comentaba, yo soy muy friki en lo que son las películas, y hay una que me encantó, que es la de En el filo de la duda, del año 93, en donde ahí se refleja cómo comenzó el HIV, cómo en aquella época, en los años 80, los sistemas de detección no existían, incluso en los años 90 eran aparatologías muy grandes, etcétera, etcétera, y cómo estaba en los medios de comunicación, era la primera noticia. Se generaron llamamientos, se hacían caminatas, se hacían conciertos, etcétera, etcétera. Hoy en día eso ya no ocurre, se ha perdido el miedo. Como ya no existe esa elevada mortalidad, se ha perdido el miedo. Y eso es un problema. Eso es uno de los temas fundamentales. Afortunadamente, claro. Afortunadamente, por lo que también hemos oído en el repaso previo, efectivamente, podemos decir, no, se ha perdido el miedo. Lo que es cierto es que, en primer lugar, como ha dicho Basilio, hay tratamientos que son muy efectivos actualmente. Afortunadamente, el tratamiento aquí en Canarias, una vez se detecta la infección, y se pasa a los servicios sanitarios, se da automáticamente, con lo cual hay una buena respuesta si se ha detectado precozmente, y eso es muy positivo. No es como para bajar la guardia, insisto, seguimos teniendo un trabajo pendiente y constante, que es favorecer la prevención y las medidas preventivas. Pero sí que hay una cosa, hablando del tema que ha dicho Basilio, de la película y de lo que comenta la gente. Hay una cosa que todavía no se ha logrado, y él lo ha explicado a la hora de las personas cuando no conocen su estado serológico y van y se les detecta un VIH positivo y entran en pánico, y hay que tener mucho
mucha experiencia, mucho tacto, mucha habilidad también para evitar esa ansiedad y ese pánico, es que todo eso no es que venga porque luego no va a haber un tratamiento, sino que hay una cosa que no hemos conseguido todavía, que es lo que es el estigma, el estigma social. No hemos avanzado en las repercusiones sociales, porque a una persona que tiene VIH automáticamente entra en una, digamos, espiral de miedo laboral, porque se le pueden cerrar el mercado laboral, se puede cerrar. Incluso hemos tenido casos de gente que ha perdido el trabajo si ha comunicado que es VIH positivo. Por ejemplo, tenemos problemas a la hora de conseguir vivienda, hipotecas, seguros, etcétera, etcétera. Y luego ¿Y qué se puede hacer para revertir esa situación? ¿O qué están haciendo? No, el tema es un tema de educación, en sexual, y un tema de normalización de lo que es esta infección, en el sentido de que la persona que tiene VIH no va por ahí por hablar, por tomar copas, por compartir espacios laborales, etcétera, va transmitiendo la infección. Y la gente todavía desconoce, aunque tiene mucha información, entre comillas, todavía tiene miedo y desconoce que igual si puedes beber del mismo vaso no va a pasar absolutamente nada. Y ese todavía es... Lo preguntan. A día de hoy lo preguntan, te lo digo. Todavía tenemos ese problema. Entiendo que esa es una asignatura. Estamos hablando del miedo, decías antes, Carles, que hay un tratamiento muy efectivo, pero vamos a ser claros. ¿Cuáles son las consecuencias a medio plazo, a largo plazo de tener esta infección? Porque hablamos del miedo, el miedo a contraerlo, pero a lo mejor también el no miedo a tenerlo, ¿no? Basilio. Bueno, a mí el hecho que tú comentaste antes, el no miedo a tenerlo, eso sinceramente me preocupa. Me preocupa mucho porque si queremos conseguir tener esto, como tú decías, atajado y bajar esas cifras, esa sensación es algo que cuando me lo dijiste me quedé perplejo y dije, venga, hombre, no creo que eso sea así. Pero es algo que creo que hay que... se consigue revertirlo con educación, con información y educando a la gente de qué significa el ser un VIH positivo. ¿En qué le cambia la vida a una persona infectada? Si te digo, Carles lo explicó bastante bien antes. El mundo laboral, por un lado, el mundo sentimental con tu pareja o con otras posibles parejas. Imagínate que eres una persona soltera y de repente encuentras a alguien afín y quieres empezar a tener una relación. Es que tu obligación es comunicarlo. ¿Qué crees que va a ocurrirle a la otra persona? O sea, ponte en su lugar. O sea, es que esto es así. Estamos en una semana de carnavales y bueno, yo sé que es una semana complicada, ¿no? A partir de ahora las consecuencias de los carnavales con respecto a este asunto son un poco, ¿no? Hay un repunte, digamos, ¿no? Todas las informaciones que han salido, yo creo que ha sido consecuencia del carnaval, porque siempre, efectivamente, incluso nosotros a través de redes, pues advertimos, sacamos una campaña de prevención de ITS y de embarazos no deseados, porque bueno, el carnaval está mediatizado por la fiesta, el alcohol, la bebida y el sexo, etcétera. Vamos a decirlo claro. Y una cosa que es importante antes de entrar en este tema, en cuanto al tema de educación y normalización, es que las relaciones sexuales, el sexo es un tema tabú. Todo el mundo sabe, conoce, lo necesita, está en la base, digamos, de las necesidades del ser humano, pero sigue siendo un tema tabú y la gente no habla y se esconde y le da miedo normalizar, hablar, ¿no? Hablar de sexo como... ¿Y dónde está el foco de ese problema? Porque no se habla desde pequeño. Esos son mitos, eso es educativo, eso es influencias sociales y que se van transmitiendo, aun siendo falsas. Toda la mitología se transmite, el rumor se transmite mucho más rápido que la información veraz. Y con respecto al carnaval, pues claro, ahora viene el tema de, como hemos comentado,
bueno, es que son fiestas de sexo, alcohol, drogas, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y la administración se lanza a prevenir, a minimizar riesgos y a prevenir. Pero es lógico que la gente, en cuanto habla de relaciones sexuales, paralelamente ya está pensando en infecciones de transmisión sexual. Uh-huh. Y entre ellas, pues el VIH, por supuesto. Uno de los métodos de detección, Basilio, precisamente es ese autotest, ¿no? Antes comentábamos que no hace mucho tiempo, en el año 2000, hacía falta un aparataje impresionante, sí, ¿no? Para detectar la infección, pero ahora... Y hoy en día te lo puedes llevar a casa. Te lo puedes llevar a casa comprándolo en una farmacia, ¿no? Exactamente, ¿cómo consiste? Explícanos un poco cómo detectar esto. Bueno, pues, a ver, Sanidad ha sacado hace poco a la venta en oficinas de farmacias el autotest de VIH. Es mi opinión, creo que Sanidad lo ha hecho sobre todo para conseguir lo que Carles antes decía, que todo el mundo, al menos una vez en la vida, y yo diría, desde el momento que tengas relaciones sin protección, pues una vez al año, como te haces un control de diabetes, un control de colesterol. Y es verdad que desde los laboratorios, tanto privados como del centro de salud, lo que es la protección de datos, lo que es el cuidado de los datos para que esto sea anónimo totalmente, sabemos que existen casos de gente que aún así le da apuro y le da vergüenza y no acude. Bueno, es por la vergüenza, simplemente. Vale, pues el autotest llevado a las oficinas de farmacia es acercar el dicho diagnóstico al usuario. Es un test que se ha utilizado, o que se utiliza también en laboratorio, que es un test rápido de inmunocromatografía, muy sencillo de usar. La verdad es que el prospecto es muy claro y en 15 minutos puedes obtener un resultado. Además, el propio test viene con números de teléfono para que puedas llamar si de repente no lo tienes claro cómo usarlo. Si saliera positivo, tener información de qué es lo que tienes que hacer ahora y poder saber actuar, porque evidentemente, como me comentabas antes, cuando la persona sabe que se entera de que es VIH positivo, se queda en blanco. Entonces necesita esa ayuda y ese asesoramiento. Desde esos teléfonos son personas preparadas para saber cómo actuar y darle las indicaciones oportunas y a dónde se tiene que dirigir. La fiabilidad del test es casi plena, ¿no? Sí, a ver, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,8%, que es altísima. O sea, el poderte llevar esto a casa con esta fiabilidad demuestra de cómo ha ido cambiando la tecnología hoy en día. Sí, es una forma, es un acercamiento de la prueba a las personas, pero también ten en cuenta que hay mucha gente que no acude a los servicios sanitarios normalizados, no solo por vergüenza, sino porque tiene miedo de ser estigmatizada luego, porque en el centro de salud igual coincide familia, porque coincide con conocidos, el sanitario conocido, padre, madre que van al mismo centro de salud, etcétera, etcétera, porque por horarios, por lo que fuera, pero sobre todo porque tienen miedo a ser estigmatizadas las personas que no quieren acudir a un centro normalizado. Tienen alternativas. Siempre con esta estrategia de detección precoz lo que hemos hecho es acercar la prueba, este tipo de pruebas rápidas. Hay centros asociados, ¿verdad? También. Sí. En Tenerife creo que son 3, si no me equivoco, Carlos. Nosotros trabajamos con ONGs y en Tenerife tenemos a Algarabía, Médicos del Mundo, el Ayuntamiento de Adeje, que está colaborando también con un punto de información sexual, y se hace la prueba rápida para personas que no acuden a centros normalizados y digamos población diana en la que nosotros pensamos que está moviéndose el VIH. Carles, ¿y por qué? Porque la prueba esta la podemos hacer en un centro de salud sin ningún problema, sí, ¿no? Podemos perfectamente. ¿Y por qué alguien escogería estos otros centros? Porque en el centro de salud sí queda el registro. No, ya te he dicho, normalmente sí, en un centro de salud primero tiene su protocolo de acudir a la cita del sanitario, luego derivar al laboratorio, etcétera. Hay un tiempo de espera, pero más que nada también es porque no quieren
que piensen, bueno, el porque estigma, pueden tener conocidos o porque no quieren ser estigmatizados. Entonces, tienen estos recursos, son recursos, digamos, que cuestan, son costosos, quiero decir, para salud pública mantener el programa de pruebas rápidas supone un costo económico y unos recursos pero que dados los buenos resultados también, igual como hicimos con la estrategia dentro de la Red Canaria de Laboratorios, pues bueno, es un recurso de aproximación, con lo cual es bueno que la gente que no va al centro tenga esta oportunidad, y ahora con el Autostep se abre más el abanico, porque es importante. Perfecto. Carles Barrés, Basilio Valladares, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Queda claro el mensaje, hay que hacerse el test. Sí, correcto, muchas gracias. Un abrazo.